Ser funcionario electoral es amar la democracia. Ser transparente. Defender el voto de la ciudadanía. Es llevar una camiseta donde la ideología o la doctrina se quedó afuera y se crea una especie de vínculo entre nosotros y la casa de la democracia. Más allá de un sueldo, más allá de una denominación, es el compromiso con la democracia, con el país. Los que manejaban los centros de cómputo eran gente con mucha experiencia. Y obviamente que como son organismos políticos, que han estado políticos ahí, provienen de diferentes partidos, pero cuando ya están dentro del organismo, se institucionalizan y hacen su trabajo de la mejor forma. ¿Y qué es lo que puede hacer alguien que llega nuevo al Consejo Nacional Electoral? Utilizar esas personas, utilizar la experiencia que ellos tienen. No han estado exentos de problemas las administraciones de los procesos electorales por el ingrediente político que ha existido. Sin embargo, ha sido una institución que ha sido respetada en estos 42 años de retorno al régimen democrático. Y se pensaba que todo el mundo estaba de brazos cruzados en el CNE esperando las decisiones políticas, pero no había sido así. Estaba todo funcionando y listo para que cuando los políticos se pongan de acuerdo, ellos seguir avanzando. Y avanzaron muy bien. Entonces, ahí vemos el resultado de una experiencia institucional que es bien aprovechada. Y si alguien llega al tribunal y dice, no, voy a comenzar a llevar a mi gente, al segundo o tercer día se da cuenta que está cometiendo un error y que tiene que valorar y trabajar con quienes tienen historia de trabajo y de experiencia. Es un organismo que viene haciendo elecciones ya más de 40 años. La materia electoral no te enseñan en ninguna parte. Ahora hay unas pocas universidades que te dan un poco de derecho electoral, ¿sí? Pero lo que es el asunto operativo de las elecciones, lo que hemos conversado, eso no te enseñan en ninguna parte. Eso solo es la experiencia, el estar aquí. A lo largo de estos años he visto muchos procesos, muchas personas, cómo han ido cambiando los gobiernos, cómo ha ido cambiando la estructura del CNE, pero creo que lo más importante es el amor que se le pone cuando se coloca el chaleco del CNE. O sea, yo siempre decía, el rato que uno se pone el chaleco que dice CNE, se empodera. La solidaridad, la reciprocidad, el trabajo en equipo, el convocar a otras instituciones a que sean parte de, porque esto es un trabajo, un proceso de elecciones, no es un trabajo exclusivo de la Comisión Electoral, es un tema de Estado. Y mientras más gente se involucre, mientras más ojos, mientras más miradas tengamos, esto contribuye a que también se vaya fortaleciendo la institución. Que estamos hablando de coordinadores de mesa, coordinadores de recinto, operadores de escáner, digitadores, verificadores, informadores en los recintos electorales, asistentes. Todo esto más o menos nos lleva, son unas 40,000 personas a nivel nacional, y la preparación, la selección, la capacitación sí es un poco demorado, entonces no podemos hacer esto de un día para otro, pero para nosotros es un proceso periódico y metódico, mes por mes, que debemos ir cumpliendo una planificación. Es una suerte de estar viviendo el desenlace de todo nuestro trabajo a lo largo de 1 año o 2 años de planificación para ese día, que tiene que salir perfecto. Es un engranaje perfecto de todas las piezas de ese motor institucional. En el oriente tenemos zonas tan alejadas que los paquetes electorales distribuimos con helicópteros, también se distribuye a través de lanchas. Nuestros funcionarios lo que hacen en todo el país es salir a inspeccionar estos lugares, estos recintos, y creamos recintos electorales, creamos zonas electorales. La riqueza de la democracia está en aprovechar y no ver como un obstáculo la diversidad de pensamiento, la diversidad de ideología, y buscar esos puntos de encuentro. Los de desencuentro lo tratamos luego, pero ahora todos, izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, o cualquiera como que se llame o como se identifiquen, todos queremos que una sociedad más incluyente, equitativa, eso es parte de la democracia. Y en eso hay que estar claros. El reto se cumplió a la expectativa, el reto se cumplió en todos los niveles y en todas las instancias que teníamos como Consejo Nacional Electoral ejecutar.
de que no solo las elecciones es la democracia, sino todos los elementos que contribuyen a aquello, la existencia de los partidos políticos, la participación cívica también de las organizaciones sociales. Entonces yo creo que la función electoral es un pilar fundamental que es parte de un Estado, una estructura del Estado que es la que operativiza para hacer el ejercicio, uso de nuestros derechos e ir fortaleciendo la democracia en el país. Largo ha sido el camino para instaurar una función electoral independiente en el Ecuador. Lo que hoy conocemos como Consejo Nacional Electoral es el resultado de un proceso que nació hace más de 76 años. El Tribunal Supremo Electoral, que en un inicio se llamó Tribunal Superior Electoral, nace de la Constitución de 1945. Igual en la Constituyente de 1946 le cambiaron el nombre a Tribunal Supremo Electoral, que estuvo vigente con los intervalos, primero de la Junta Militar de Gobierno y segundo de la dictadura del triunvirato militar y de Guillermo Rodríguez Lara. Volvió a su vigencia en el año 1979 con la vigencia de la nueva Constitución. Pero para el año 78 y 79, las organizaciones políticas tenían que reinscribirse. Luego de la dictadura que vivió el país, para poder participar nuevamente, tenían 1 millón de sucres como financiamiento del Estado. Fue así como nació la Ley de Partidos Políticos. En 1979 se crearon los tribunales electorales en provincias, encaminados a fortalecer el proceso democrático. Realmente nace de la tercera Comisión de Reestructuración Jurídica del Estado, que estaba presidida integrada por, entre otras personas, por Osvaldo Hurtado Larrea, por Jaime Roldós Aguilera. Ellos hacen la configuración de la nueva ley de elecciones y la ley de partidos, que entró en vigor en el año 1978. Allí comienza un proceso de adaptación del Ecuador a estos procesos democráticos. Yo diría que con ciertos avances que se han dado progresivamente. Más adelante fue la Constitución en 1998 la que dotó al Tribunal Supremo Electoral de autonomía administrativa y económica. Es importante construir procesos de independencia, de autonomía, de objetividad en la administración de los procesos electorales, y yo agregaría un elemento adicional, que es la modernización y transformación tecnológica del órgano electoral. Antes, primero, las urnas eran de metal. Esas urnas eran muy pesadas, ¿sí? Y claro, nosotros nos preparábamos un año arreglando las urnas del proceso electoral anterior. Les pintábamos, les arreglábamos, a veces se rompían las armillas donde iban los candados. Abrían la urna
y sacaban el material. El fondo de la urna se rompía. Cuando yo inicié no se escaneaban las actas de escrutinio, sino que las actas físicamente se cogían las actas, los digitadores, y transcribían. Ahora ya no es así, nadie toca las actas de escrutinio, se escanean y luego van a través de un sistema. Existían papeletas inmensas, las llamadas sábanas, donde se inscribían partidos políticos, movimientos independientes y también candidatos principales y suplentes constaban en la papeleta electoral, y por lo tanto las papeletas eran muy extensas. A partir ya del 93 se empieza a incrementar lo que es la tecnología, el sistema de cómputo, y se empieza a hacer el registro a través de plataformas de bases de datos. Obviamente para ese tiempo eran robustas, pero eso era más que suficiente para poder transparentar todo el proceso electoral, no como ahora. Tenemos un control de calidad, tenemos una doble digitación, tenemos un análisis de un sistema inteligente de caracteres. Hoy los procesos electorales deben ser administrados en base a unas grandes plataformas informáticas con nuevas tecnologías de información, con tecnologías disruptivas que hagan todos los procesos en forma permanente. Han habido muchas evoluciones, las formas de adjudicar escaños, las formas de cómo se asigna un escaño o cómo se entrega el poder político a los ciudadanos que participan en calidad de candidatos. Ha habido muchos cambios que son positivos para el sistema democrático y político del país. En 1998 se cambia el sistema de nominación y representación. Se hace una representación directa de las organizaciones políticas. El último Tribunal Supremo Electoral fue el que yo presidí. Nosotros fuimos electos en el 2006 por el entonces Congreso Nacional, ¿no es cierto? Fuimos 7 individuos representantes de cada uno de los partidos políticos más votados. En el 2007 se posesionó Correa. Lo segundo que hizo fue enviar un decreto a donde nosotros, al Tribunal Supremo Electoral, para que convoquemos una consulta. Y convocamos a la Asamblea Constituyente. Todos somos Ecuador. Este 30 de septiembre ven a votar. Tribunal Supremo Electoral. Con la nueva Constitución del 2008, el Tribunal Supremo Electoral desapareció y en su lugar se crearon el Consejo Nacional Electoral, que ejerce y administra los procesos electorales, y el Tribunal Contencioso Electoral. No es conveniente que un solo estamento se encargue del diseño electoral y de la justicia electoral. No es conveniente que quien hace las cosas sea juez y parte. El salto de designar a los vocales a través de la mayoría legislativa por la de llamar a concurso de méritos y oposición es enorme y marca un antes y un después dentro del proceso democrático ecuatoriano. Proceso que en los últimos años ha avanzado a pasos agigantados. Vamos a iniciar el debate en este tema tan importante para el país. La función electoral ha propuesto se reformen los artículos 99 y 105 de la Ley Orgánica Electoral. Nadie había topado el tema de la lucha contra la violencia política de mujeres candidatas. No se había hablado del tema de los debates obligatorios. No se había pensado en que sea por ley la posibilidad de generar un padrón pasivo que la gente sí reclama. Entonces, esas iniciativas que no estaban consideradas en un proyecto de reforma que ya había avanzado en la Asamblea, lo tomamos. Así, en diciembre de 2019, se aprobaron las reformas al Código de la Democracia, una herramienta fundamental para transparentar el proceso electoral. Hablamos de 168 artículos reformados. El Código de la Democracia, o la Ley de Elecciones que llamábamos anteriormente, ha ido constituyendo primeramente un apoyo para que muchos más sectores y de diferente forma puedan ir participando
en los procesos electorales. Ahora, con el nuevo Código de la Democracia, los debates obligatorios, las cabezas de listas para llegar a un 50% con mujeres, la participación en un 25% que involucren en las listas a los jóvenes, no lo tienen otros países y nosotros sí. Entonces pasamos a ser un referente para la región y para el mundo de cómo profundizamos los derechos de participación. Hoy, finalmente, el Ecuador puede decir con orgullo que ha cumplido con el derecho soberano de contar con elecciones libres, democráticas, inclusivas, honestas y transparentes. Como Consejo Nacional Electoral, estamos seguros que estos documentos representan el fiel reflejo de la voluntad de los ecuatorianos expresada de manera libre, voluntaria y transparente en unos comicios que constituyeron en un desafío en la actualidad, que son una tarea cumplida con la democracia y con el Ecuador. El momento que estamos ya entregando las credenciales, decimos, ahí está todo nuestro trabajo implementado durante mucho tiempo, con muchas malas noches y con mucho trabajo, no solo personal, sino en conjunto con todos los compañeros. Un año representa estructurar todo un conjunto de procesos que dan como resultado la elección democrática de una autoridad. Durante este periodo electoral, el Consejo Nacional Electoral elabora un cronograma para las diferentes fases, las etapas preelectoral, la etapa electoral propiamente dicha y la etapa postelectoral. Así se maneja el ciclo electoral. La primera fase dura un año, tiempo durante el cual, entre otras cosas, se aprueban los planes operativos, el presupuesto ordinario y el electoral, el cierre del registro y la inscripción de las organizaciones políticas. Luego viene ya la etapa electoral propiamente, que es aquella que empieza con la convocatoria de elecciones. Convocamos a las ciudadanas y ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al sufragio en el referéndum y consulta popular para este domingo 4 de febrero del 2018. Y se inicia la etapa electoral. Viene primerito que la inscripción de los candidatos. Esta es una etapa que implica un despliegue logístico y humano de grandes dimensiones, pues requiere, de entre otros elementos, la designación de los miembros de las juntas receptoras del voto y su respectiva capacitación, la organización de la logística para el día de las elecciones, el armado y envío de los paquetes electorales y todo lo que representa el orden, la seguridad del día de las votaciones. 65.600.000 papeletas fueron impresas para el proceso electoral del 2021, dentro del tiempo establecido y bajo estricta vigilancia por el Instituto Geográfico Militar. Nosotros internamente, para atender el requerimiento del CNE, nos preparamos con unos 5 meses de anticipación debido a la envergadura del proyecto. Tenemos maquinaria de alta seguridad. Hablemos de que somos los únicos en el país que tenemos un software de seguridad para producir papeletas que requiere el CNE. Hay como una normativa que tenemos internamente de que el control de calidad debe ser extremadamente riguroso. No puede ir una papeleta con una mancha, una papeleta arrugada. Es un control automático, un control también del personal antes del embalaje y lógicamente ya cuando se envíe de aquí. Se garantiza que la papeleta salga como una hoja limpia. En este caso nosotros, de acuerdo a nuestra área de competencia, nosotros entregamos las papeletas al CNE. Lógicamente se cumple una seguridad estrictamente militar, que se garantiza que el sacada la papeleta del punto del IGM llega a la empresa integradora en óptimas condiciones sin ninguna novedad. Son las Fuerzas Armadas las encargadas de garantizar la seguridad de la infraestructura del proceso, el transporte y la custodia del material electoral, desde su salida del Instituto Geográfico Militar
hasta el hangar donde se arman los respectivos paquetes electorales. En cada paquete del padrón electoral, en cada paquete de las actas. Salitre masculino 46, 45, 44, 93. Hay la data variable que se llama. Un código de barras que tiene la provincia, el cantón, la parroquia, la circunscripción, la zona y el número de la junta. Femenino 1, masculino 1. Ahora ya solo con pistolear tú esos códigos de barras ya sabes a dónde está todo. 38.5. Y claro, nos vamos modernizando, van cambiando las cosas y ahora las elecciones son mucho más ágiles. Cuando todo está debidamente clasificado y organizado, las Fuerzas Armadas trasladan los kits a cada rincón del Ecuador. Cuando hay un proceso electoral, el dimensionamiento del personal crece. Son muchas las personas que llegan a trabajar por 1, 2, 5, 10 o 15 días. Estamos hablando de coordinadores de mesa, coordinadores de recinto, operadores de escáner, digitadores, verificadores, informadores en los recintos electorales, asistentes. 40.000 personas que llevan a sus espaldas la enorme responsabilidad de garantizar la democracia en el país. Para nosotros el organismo más importante de las elecciones son las juntas receptoras. Nosotros nos podemos haber preparado un año entero, pudimos haber hecho una preparación maravillosa de las elecciones. Pero si el día de las elecciones te fallaron las juntas, te falló las elecciones. El objetivo fundamental radica en proteger la decisión de cada uno de los habitantes de este país. Al acto de entrega de credenciales a asambleístas nacionales. Con la posesión de las nuevas autoridades no termina el proceso. Finaliza con el informe de presentación de cuentas de campaña. Nosotros trabajamos un año completo para hacer la votación en un solo día. La función electoral tiene un capital invalorable, que son sus funcionarios antiguos. Ellos han sostenido en buena parte esta función electoral. Y el verdadero aporte es la experticia que tiene cada uno de los funcionarios. Aquí han habido muchos aportes desde las diferentes áreas que han fortalecido y han perfeccionado nuestro sistema electoral ecuatoriano. Lastimosamente, muy pocas ocasiones se reconoce el mérito a la labor electoral, a la labor del funcionario electoral. Tenemos un personal muy pequeño, lamentablemente, con una experiencia que va acumulando durante años, 15 hasta 20, 25 años, que son nuestros pilares en la organización de las elecciones. Pero ahora hay que construir una carrera electoral en base no solo a méritos, sino a competencias y a capacidades, teniendo la oportunidad también de que jóvenes y mujeres ingresen a la función electoral nuevos, justamente en un proceso de formación. El CNE se vuelve en el espejo de la nación en la que vivimos, el país en el que estamos es un espacio diverso y el CNE se convierte en eso, ¿no? En ese espacio dinámico donde varias voces pueden confluir y nutrirse unas a otras. Por ejemplo, en mi caso, puedo aportar desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de mi comunidad étnica, joven, y desde las áreas de expertise que yo puedo traer acá, pero también aprender, ¿no? Que pone en práctica los derechos de participación. El poder dar las facilidades a los ciudadanos con discapacidad para que puedan tener esa votación prioritaria.
el voto de Ciudadanos en Casa. Nació como iniciativa de esta dirección, de un compañero nuestro que fue posicionándose ese proyecto, y ahora han adoptado como buenas prácticas electorales a nivel regional algunos países. Las personas con discapacidad, cuya discapacidad es mayor al 75% de acuerdo a su carnet del CONADIS, y mayores de 50 años, visitamos sus hogares, les tomamos la votación acá. La mesa preferencial es un mecanismo de auxilio para personas con discapacidad que debe ser un referente para la celebración de elecciones en otros países. Lo propio el voto en casa, el voto penitenciario. Para recibir su voto como Consejo Nacional Electoral, hemos instalado 70 juntas receptoras en los centros penitenciarios, distribuidos en 20 provincias en todo el país. Debemos sentirnos orgullosos porque somos uno de los pocos países que tenemos el derecho de que los ciudadanos que están sin sentencia ejecutoriada pueden ejercer su derecho al voto, porque la institución va a darles ese servicio a estos recintos donde se encuentran ellos, ¿no es cierto?, privados de su libertad. Creo que se respira inclusión, creo que se respira participación, y eso es importante. El tema de elecciones es bastante complicado en lo que se refiere para las nacionalidades, más que todo de mi nacionalidad quichua, porque ahí no se tiene mucha información. La ciudad del Puyo. Hoy es una jornada muy importante para los ecuatorianos. Todos salimos, obviamente, a dar nuestro voto. Cuando pensamos en inclusión, pensamos en brindar la información necesaria para que cada ciudadano y ciudadana de la nación puedan elegir su mejor opción. De ahí que los medios de comunicación cumplen el importante papel de informar y guiar a la comunidad en su idioma natal. Estamos en tierra, agua y semilla. Todos los medios han sido aliados estratégicos, no solo del Consejo Electoral, sino de todas las instituciones del Estado, instituciones públicas, en donde quieran ellos dar a conocer temas de relevancia, temas de interés para la ciudad, para toda la provincia. Donde antes no podían salir a votar, ya sea porque no tenían carretera, estaban tal vez a 3 horas de distancia, a 4 horas, o se les complicaba mucho, no tienen dinero para el transporte. Nuestros funcionarios lo que hacen en todo el país es salir a inspeccionar estos lugares, estos recintos, y creamos recintos electorales, creamos zonas electorales. Solo entramos con la transporte aéreo, 1 hora media de Macas a Huampuy. El Consejo Electoral ha dado las facilidades, creando más recintos electorales en las zonas. Eso hace que se les facilite a la gente de las diferentes comunidades lejanas a poder ejercer el derecho al voto. Como dice en la Constitución de la República, todos y todas tenemos el derecho de ser elegidos y de elegir nuestros representantes. Así que también el sector campesino, el sector indígena, en este caso el sector rural, pues ha tenido esta participación ahora con los recintos electorales que tenemos en las comunidades, en las parroquias, en los recintos, pues realmente ha facilitado para que cada una de nuestra población, tanto del sector urbano y rural, pues hagan el derecho a su voto. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó el virus en su territorio. El día de hoy ha fallecido nuestra primera paciente por coronavirus. A más de 7,000 ascendía el número de muertos alrededor del mundo. Los contagios aumentaban rápidamente debido a la propagación del coronavirus, responsable de la enfermedad COVID-19. Cuando el presidente de la República tomó la decisión que cambiaría la vida de la nación. Por eso he decretado
el estado de excepción en el país. La situación, sin duda, se complica. No nos esperábamos la pandemia. Un día nos dijeron, hay confinamiento, no sale. ¿Y cómo hacemos ahora? ¿Y cómo adaptarnos para llevar elecciones en una época de pandemia, con encierro, con confinamiento, con riesgo de que la gente tiene miedo a contagiarse? Y que teníamos que ser parte de ese proceso de cuidar la salud y la vida de los ecuatorianos. A puertas de elegir nuevos gobernantes, 78 países y territorios habían decidido posponer las elecciones. Sin embargo, el Ecuador asumió el desafío y se convirtió en el primer país en América Latina en sacar adelante las elecciones generales durante la pandemia del 2021. Nunca habíamos hecho en pandemia una elección y era tan difícil, ¿no? Tenías que mandar los kits de bioseguridad, tenías que ver que esté el alcohol, que estén las mascarillas, que estén los visores, que esté absolutamente todo. Eso es adicional a las elecciones que hacemos siempre. A la bomba, la salida es por acá atrás. Al fondo está la salida, por favor. Y sí, teníamos miedo. Pero la adrenalina era eso, ¿no? O sea, nosotros, nuestra mayor vacuna era la adrenalina de las elecciones. Echamos la mirada a los organismos internacionales que se dedican a fortalecer, a capacitar, y dijimos, vamos a pedir todo. Y si de este todo sacamos algo, será un éxito. Conocemos de primera mano las dificultades y los desafíos en estas elecciones. Muchísimas gracias. Armamos nuestra lista de pedidos y de nuestras necesidades y emprendimos la búsqueda y a golpear puertas. Mi experiencia ejerciendo mi derecho al voto en esta época de pandemia, bueno, fue como un poquito complicado, estresante. Muchos no querían ir a votar porque tenían miedo justamente al virus. Cuando yo fui a votar, estuvo todo bastante tranquilo, no había mucha gente. En estas jornadas, el Ecuador estuvo bajo la mira del mundo. Más de 2.500 observadores nacionales y cerca de 300 organismos internacionales acompañaron el proceso electoral. Felicitar al Consejo Nacional Electoral en lo que fue la organización electoral, todo lo que fue las medidas de bioseguridad, todo el tema que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Yo creo que es ejemplo también para muchos países del continente. Estamos en una situación sui generis, la pandemia. Ustedes han celebrado 2 elecciones en pandemia. Hay muchas cosas por aprender de esa experiencia de ustedes y que sería bueno que se transmitieran también a otros consejos nacionales o tribunales electorales de América Latina. Nosotros como misión de observación hemos recibido todo el acompañamiento, toda la apertura de información y vemos con buenos ojos la preparación del país hacia un proceso electoral como corresponde. Unas elecciones que han transitado en paz, en libertad y que han sido un ejemplo en toda su organización desde el primer momento. La transparencia, la rapidez en la emisión de los resultados oficiales. Hemos reconocido la participación serena, madura, pacífica del pueblo ecuatoriano. También reconocemos la gran capacidad organizativa de las instituciones encargadas de estas elecciones. Nos ha tocado preparar elecciones, contar votos, ahora en medio de la pandemia, a los que yo les llamo, a todos creo que son guerreros electorales, y mucho más aquellos compañeros que en el trabajo, en el desempeño de sus funciones, no lograron ganarle la batalla a esta pandemia, al coronavirus, y a ellos siempre los vamos a recordar como los guerreros electorales. Mi papá lo dejó todo en su institución, todo en su casa. Trabajó 29 años en el CNE y él era el don Hino en su trabajo. Don Hino esto, don Hino el otro. Y mi papá, yo creo, un amor de compañero. O sea, sí tenía su carácter, pero siempre se prestaba a ayudar. Tanto en lo personal, en lo profesional, en la honradez, la pulcritud.
que no tiene límites. O sea, ya de esas personas digo yo, pocas quedan. Mi papá fue un guerrero porque él entregó vida, alma, todo a su institución. Él hasta el último estuvo dándole ahí. Guerreros y guerreras electorales que se quedaron en el camino para abrir el paso, para inspirar el esfuerzo y la tenacidad. Ecuador tiene un organismo muy fortalecido porque tiene una historia de gente que sí ha ido ahí a servir. Tiene empleados de 20, de 30 años, ¿no? Y que están en cargos importantes, que han venido fortaleciendo su conocimiento y que están ahí sirviendo a la democracia, sirviendo a las elecciones. Siempre nosotros como árbitros tal vez estamos mal vistos porque los que pierden nunca van a aceptar que pierden y lamentablemente solo hay un ganador. Pueden haber 26 participantes y gana uno, el resto no va a estar conforme con los resultados. El tema del fraude se lo instauró acá cuando todavía no teníamos el sistemas informáticos y sumábamos los votos con las calculadoras. Entonces ahí sí, la voluntad del elector a veces terminaba siendo el que manejaba la calculadora. Pero hoy ya no es así. Hoy usted mete al sistema y el sistema es auditable. En el sistema nunca ha habido un apagón. El sistema siempre ha estado fluyendo. Lo que ha habido es saturación en las páginas web. The trust is not in the electronics. I mean, the electronics will do what human beings do, right? The transparency comes from the oversight. The fact that I can go in to that computing center and watch the digitadores. La autoridad electoral debe estar desde pequeña edad hasta la vejez educando en democracia. Debe estar en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Debe estar habitualmente trabajando, viviendo, respirando, comiendo y durmiendo democracia. No puede haber un Estado sin una función electoral porque creo que es uno de los pilares fundamentales para operativizar estas formas de participación política y ir fortaleciendo la democracia, sabiendo de que no solo las elecciones es la democracia, sino todos los elementos que contribuyen a aquello, la existencia de los partidos políticos, la participación cívica también de las organizaciones sociales. Entonces yo creo que la función electoral es un pilar fundamental que es parte de un Estado, una estructura del Estado que es la que operativiza para hacer el ejercicio, uso de nuestros derechos e ir fortaleciendo la democracia en el país. Somos el resultado de nuestra historia. El Ecuador tiene raíces democráticas que con el paso del tiempo han sabido alimentar, construir, deconstruir, pulir. La defensa de nuestra democracia forma parte del patrimonio que será entregado a las generaciones que vendrán como herramienta de superación, respeto y dignidad.